Capítulo 6. Transistores de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, mejor conocido como el FET, por sus siglas en inglés Field Electric Transistor, son particularmente interesantes en circuitos integrados y pueden ser de dos tipos. El primero es el transistor de efecto de campo de unión, mejor conocido como el JFET, y el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, el MOSFET. Bueno, viendo más adentro al capítulo, vemos que en la introducción nos va a estar hablando de que el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, mientras que el JFET es un dispositivo controlado por voltaje. Bueno, dice que se muestra en la figura 6.1a y el 6.1b. Aquí tenemos el transistor BJT y el FET. En esta parte se recibe un voltaje y con ello podemos generar corriente sin que haya una corriente en la entrada. El que no haya corriente en la entrada nos indica que el FET tiene una alta impedancia, entre más o menos un mega ohm o varios cientos de mega ohms. Otra característica es que las ganancias de voltaje de AC son mucho mayores que las del FET. Bueno, aquí lo explica en esta parte. Las ganancias de voltaje de AC típicas para amplificadores BJT son mucho mayores que para los FET. Por eso es que aquí tengo escrito esta parte para entenderlo mejor. Los FET son más estables a la temperatura y son más pequeños en tamaño, por eso es más fácil encontrar los MOSFET y los MESFET en los circuitos integrados. Son tan sensibles gracias a su tamaño, por ello se debe tener una precaución al momento de manipularlo. Bueno, prosigamos. Construcción de características de los JFET. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el transistor de efecto de campo de unión, donde vemos en la composición, donde están aquí las terminales, drenaje, compuerta y fuente, que mejor le llamamos surtidor. Vemos que aquí en la parte oscura son los contactos óhmicos. En la parte de aquí tenemos la región de empobrecimiento y por acá tenemos el canal N. Para saber un poco mejor el funcionamiento del transistor, lo podemos asociar con la analogía del agua del mecanismo de control de un JFET. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que la fuente de la presión de agua puede ser vinculada al voltaje aplicado del drenaje a la fuente, el cual establece un flujo de agua electrónico, que en este caso serían los electrones. Desde el grifo, que sería la fuente, la compuerta, gracias a una señal aplicada, controla el flujo de agua dirigido hacia el drenaje. Las terminales del drenaje y la fuente se encuentran en extremos opuestos del canal, como se indica en la figura 6.3, porque la terminología corresponde al flujo de electrones. Con esta pequeña explicación que nos dan aquí, vemos que de este modo así funciona nuestro transistor, donde aquí en la parte del grifo va a ser nuestra fuente, nuestra perilla va a ser la compuerta y el drenaje pues va a actuar como un drenaje. Sigamos. De este lado tenemos este circuito en el cual, si se pueden dar cuenta, entre la terminal de la compuerta y el surtidor no se le está aplicando nada, es decir que tenemos el efecto de un cortocircuito.
o sea, nada más un simple cable, porque se va todo enfocado al voltaje que le apliquemos entre las dos terminales, que es drenaje y surtidor. Al poner a tierra la terminal con puerta, o sea, así, al ponerlo a tierra, tenemos que nuestro voltaje de la compuerta surtidor es igual a 0. Y al poner un voltaje positivo a la terminal drenaje, estamos polarizando en inverso, como lo tenemos aquí. Tenemos aquí una fuente donde le va a entrar el positivo por la terminal del drenaje y de este modo tenemos una polarización en inverso. Ok, al polarizarlo en inverso se forma una zona de vaciamiento, es decir, la combinación de N y P forma una barrera de potencial. Por ende, ahí no hay corriente, porque no hay cargas libres que se puedan desplazar. Y algo muy importante en esto es que entre mayor sea el voltaje aplicado en drenaje, mayor será la zona de vaciamiento y la zona de conducción se empieza a reducir. ¿Cómo lo podemos ver en esta parte? Donde aquí se le aplica el voltaje que le entre positivo y en esta zona va a haber más, se va a repartir el voltaje, donde aquí le va a llegar más, pero en la parte de acá llega absolutamente menos hasta llegar a 0 en la parte de tierra. Ok, tenemos aquí esta gráfica en la cual si se mantiene el voltaje de compuerta surtidor en 0 y el BDS está también en 0, entonces no habrá corriente. Por eso es que aquí el principio de la gráfica pues está aquí en 0. Y si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente. En la gráfica se puede ver que se está llegando a la zona de saturación. Bueno, en esta zona que vemos aquí del BP, que BP es el voltaje de estrangulamiento, hacia la izquierda, esta zona es lineal tentativamente y se puede representar como una resistencia. En otras palabras, los FETs se comportan como una resistencia en la zona señalada, o sea, en esta parte, haciendo que el canal N llegue a la zona señalada, haciendo que el canal N se llegue a cerrar y se diría que ya no hay corriente, pero no, lo que pasa es que la corriente se va a mantener. Se va a mantener constante y a esta parte se le va a llamar estrangulamiento. Bueno, aquí podemos ver la parte del estrangulamiento, donde la región de empobrecimiento en la parte de aquí arriba está más grande o más ancha que en la parte de aquí abajo. Y decimos que es estrangulamiento donde el voltaje de la compuerta y el surtidor va a ser igual a 0. Y obviamente no va a intervenir en el absoluto y a partir del estrangulamiento se va a representar como en este circuito. Ahora tenemos la fuente de corriente, está aquí el voltaje BDS y aquí tenemos la igualación de ID, va a ser igual a IDSS. Y bueno, rápidamente decimos que el FET siempre va a estar trabajando en polarización inversa. El canal tipo N y la compuerta tipo P, por lo tanto, en inverso, el material tipo N se energiza con el voltaje positivo y el tipo P con voltaje negativo.
Para llegar al estrangulamiento debemos tener polarizado en inverso la unión NP, la unión entre la compuerta y el surtidor. Y bueno, pasando rápidamente, en la región JF en realidad se puede emplear como un resistor variable, o sea, en esta parte, cuya resistencia la controla el voltaje aplicado de la fuente de la compuerta de la fuente a la fuente, o sea, en esta. Como dijimos, el material tipo P debe de estar con voltaje negativo, así que por eso tenemos una fuente donde le va a entrar negativo a esta terminal. Y bueno, volviendo aquí, si nos fijamos bien en la pendiente de cada curva de esta figura, la resistencia del dispositivo entre el drenaje y la fuente con BDS menor que BP es una función del voltaje aplicado VGS. A medida que VGS se vuelve más y más negativo, la pendiente de cada curva se hace más horizontal. Por lo tanto, la resistencia va a ser más grande. Y bueno, nos vamos al resistor controlado por voltaje. En la siguiente ecuación, que es en esta, es una buena primera aproximación al nivel de resistencia en función del voltaje aplicado en VGS. Tenemos que la resistencia dinámica es igual a la resistencia O resistencia 0 entre 1 menos voltaje de compuerta surtidor entre voltaje de estrangulamiento, y todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, vemos aquí los dispositivos de canal P. Bueno, a diferencia con el canal N, el canal P se invierten las polaridades, como por ejemplo la fuente de la compuerta. Como habíamos dicho anteriormente, en esta parte le habíamos puesto un voltaje negativo, pero para el canal tipo P va a ser positivo. Lo mismo pasa con su gráfica, se invierte ahora en esta parte. Podemos ver que se invierten las curvas y trabaja con negativos. Aquí vemos la región de ruptura y bueno, más adelante aquí tenemos los símbolos para el JFET canal N y para el JFET canal P. Vemos aquí que la corriente del drenaje va a ir en sentido pues usual, como siempre lo hemos manejado. Vemos aquí la compuerta y el surtidor y el voltaje de la compuerta surtidor. Al contrario de este, bueno, aquí la corriente va a ser contrario al canal N y bueno, es lo único que podemos destacar en esta parte. Nos vamos rápidamente a características de transferencia. Bueno, primero hagamos una comparación en el BJT. Las corrientes IC e IB están relacionadas por beta. Desafortunadamente en los JFET no existe una relación así, o sea, lineal, solo la ecuación Shockley. La ecuación Shockley se define en la relación entre ID y BGS, que como lo podemos ver aquí está la ecuación Shockley, donde vemos que esta es ID igual a IDSS multiplicado por 1 menos voltaje del compuerta surtidor entre el voltaje del estrangulamiento, todo esto elevado al cuadrado. Y aquí nos indica que es variable de control
y esas van a ser constantes. Y ya si lo ponemos con valores, vemos que cuando BGS llega al estrangulamiento, indica que no hay corriente en ID. Y cuando BG es igual a 0, eso indica que ID va a ser igual o aproximado a IDSS. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Y ahora nos vamos con el MOSFET tipo empobrecimiento. Aquí vemos su construcción, donde vemos un substrato tipo P. Aquí vemos el canal N, el substrato SS con puerta, la fuente y el drenaje. Y en esta parte rayada es el CO2, que es mejor conocido como el óxido de silicio, que va a actuar como una oxidación. Esto se produce para que trabaje de manera aislante y con esto proporciona menor conducción de corriente entre la compuerta y cualquier otra de las terminales. Su estructura es similar a como lo hemos estado viendo, solo que ahora la compuerta no está en la unión entre los materiales P y N, sino que ahora hay un contacto metálico, o sea, esta parte negrita. Ahora nos vamos con el capítulo 7, que es polarización de los FET. Y como primer polarización tenemos configuración de polarización fija. Bueno, en este circuito nos podemos dar cuenta que aquí hay una fuente donde está introduciendo negativo a la resistencia y esto va a llegar a la compuerta. Y bueno, para polarizarlo está en polarización inversa y cuando está polarizado en inverso, por ende, no habrá corriente. O sea que aquí, en esta parte, no, la corriente IG va a ser igual a 0 amperes. Y por obvio con la ley de Kirchhoff, bueno, más bien la ley de Ohm, vemos que si no hay corriente, por obvias razones, no va a haber voltaje tampoco, no va a haber caída de tensión en esta resistencia. Y si estuviera esta fuente al revés, la fuente tendríamos el comportamiento de un diodo, pero eso no lo necesitamos ahorita, lo queremos como el transistor JFET. Y bien, tenemos la fuente en la compuerta en donde entra el negativo de la fuente a la compuerta. Bueno, más bien del surtidor a la compuerta. Esto nos indica que está polarizado en inverso la compuerta. Esta es una de las condiciones necesarias para que funcione el FET. ¿Y para qué queremos que esté polarizado en inverso? Muy bien, porque con ello logramos el estrangulamiento del canal y se logra a que la salida se comporte como una corriente constante, como lo habíamos visto en la gráfica anterior. Entonces, aplicando la ley de Ohm en la resistencia de la compuerta, vemos que en esta parte el voltaje de la resistencia de la compuerta va a ser igual a la corriente de la compuerta por su respectiva resistencia, pero como dijimos que la corriente no va a haber y por ende no va a haber tampoco voltaje. No tenemos caída de tensión en la resistencia de la compuerta y el voltaje que proporciona el BGG, o sea esta, llegará hasta el voltaje GS, o sea va a llegar directita, no le va a pasar absolutamente nada porque va a actuar como si fuera un cortocircuito. Y bueno, aprovechando que tenemos este circuito, aplicando KVL tenemos que va a ser la mallita donde va a entrar por el positivo y va a ser
VGG positivo más, porque aquí vemos que llega un más, VGS y lo igualamos a 0. Entonces, despejando VGS, tenemos que VGS va a ser igual al voltaje de la fuente de la compuerta. Ahora bien, si le ponemos voltaje en la fuente del drenaje y aplicando KVL igual, tenemos que va a ser menos. Ok, ahora nos vamos con la configuración de autopolarización. Bueno, con ese circuito vemos que ya partimos de esta fuente. Con la conexión así, en esta parte vamos a tener corriente y a diferencia al anterior circuito, en este sí tenemos una resistencia en el surtidor. Y de este lado ya no tenemos la fuente. Y bueno, ¿qué nos quiere decir autopolarizado? Quiere decir que no necesita de otra fuente para tener la unión en inversa. Y por último tenemos polarización por medio del divisor de voltaje. Bien, esto nos dice que en esta parte, en todo esto, como vemos que la corriente de la compuerta va a ser igual a 0 amperes, porque siempre, o sea, no va a haber jamás una corriente aquí, haciendo el KCL, necesitamos que la corriente I1 y la corriente I2 sean iguales. Entonces se va a comportar esta parte del circuito como si estuviera conectado en serie. Y al estar conectado en serie podemos aplicar nuestro divisor de voltaje.